Bienvenidos a la nueva serie del Grupo Editorial SIAL Pigmalión, donde vamos a celebrar una de las actividades complementarias a la Feria del Libro de Madrid. En primer lugar, les saludo a todos los presentes, pero también me van a permitir que salude a todos los amigos que vía streaming nos están también acompañando y luego quizá incluso participando al final del acto. Una tarde accidentada, como ven ustedes, la naturaleza a veces nos sorprende, siempre nos sorprende, ¿no? Aquí están cayendo esos granizos de un diámetro considerable y la Feria del Libro está luciendo el sol, por tanto es lo que tiene una ciudad grande como Madrid, que pueden convivir distintas climatologías. Yo creo que vamos a hacer que suba la temperatura literaria en este acto. Por eso, pues, quiero agradecer a todas las personas que van a participar su aportación y especialmente pues quiero distinguir a la persona que va a moderar cada una de las intervenciones. Me refiero a Beatriz Saavedra Castelu. ¿Por qué no sé de la coordinadora? Pues porque es la artífice de un gran proyecto que lleva desarrollando hace varios años que está celebrando en distintos países y en diferentes ciudades. Me refiero a los encuentros de escritores del mundo. Cuando yo la conocí me sorprendió su vitalismo, su capacidad organizativa y pues ya hemos organizado algunos de estos encuentros en lugares muy variados. Por ejemplo, coincidiendo con la Feria del Libro de Guadalajara, en México, organizamos en el Palacio de la Gobernación del Estado un encuentro que luego repetimos en Ciudad de México, concretamente en la Fundación Elena Poniatowska. También hemos realizado encuentros de escritores del mundo en África, concretamente en Túnez. Y seguiremos, me olvidaba, también por supuesto en Lima, en Perú. Y vamos a continuar haciéndolos porque es una proyección de esa actividad que ya generó, como digo, desde Ciudad de México. Por eso le hemos pedido el favor que sea la introductora, la moderadora, la presentadora de los diferentes autores que van a participar. ¿Quiénes son los autores que van a intervenir? Pues son miembros muy queridos de la familia SIAL Pigmalión. La peculiaridad que les une es que todos ellos tienen una novedad bibliográfica, al menos una. Hay algunos autores que tienen más de una novedad y van a hablarnos de esa obra o de esas obras y también de su quehacer creativo. Por eso, pues, cuando vaya llamando Beatriz y presentando a cada uno de ellos, le pediremos que muestre el libro en cuestión y que también nos comenten cuáles son sus proyectos. Eso sí, en poco tiempo, puesto que la idea es que todos puedan participar. Ella, de manera equitativa, va a repartir el tiempo disponible, que no es poco tampoco, ¿eh? Vamos a estar aquí 2 horas y media y pues, eso va a posibilitar que todos tengan su minuto de gloria, sus minutos de gloria agradecidos, por supuesto. Agradezco, por tanto, a todos los participantes, a Beatriz, a aquellos que, como digo, nos están siguiendo de streaming y bueno, pues les pido un fuerte aplauso para la mesa que da inicio a esta actividad, este encuentro de escritores del mundo. Un fuerte aplauso para ellos. Voy a dejar aquí el micro, si alguien luego quiere leer o hablar desde la tele, puede hacerlo directamente, porque si no, utilizaremos el micro de mesa con el ruego que ya le he hecho a Beatriz de que dejemos la almohadilla, porque si no el eco es muy estridente para que no aparezca en la groza. Bienvenidos, adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Basilio. Bueno. ¿Está? Ya está. Bueno, muchas gracias, Basilio, siempre por esas palabras de presentación. Y sí, en efecto, este encuentro de escritores del mundo, que nació ya hace un poco más de un año, y bueno, nació como un hermoso proyecto donde puedan participar hombres y mujeres, hablando de esa equidad de género de la que hablamos previo a esta transmisión. Y bueno, pues ya se ha llevado en varios lugares y yo creo que es algo
además de hermoso, es algo muy importante porque va uniendo las voces de diferentes escritores y bueno, nos va haciendo conocer su literatura. Bueno, no quiero gastar el tiempo, solamente los voy a ir presentando y les voy a pedir que más o menos unos 10 minutos que se presenten brevemente y después nos hablen de su obra, de su quehacer literario, o nos lean un pequeño fragmento de la novedad que nos están presentando. Bueno, pues entonces vamos a empezar presentando a Marino Berigüete, de República Dominicana. Bienvenido. ¿Quieres leer aquí? Muchas gracias. Son 10 minutos para todo. Sí, para presentarte y todo. 10 minutos. Para saber, ¿verdad? Y no pasarme del tiempo. Pues, hablar del oficio de escribir de este libro Tras la Puerta es un espacio para mí de recordar los momentos en que el libro se iba construyendo. Un libro, muchas veces la gente que no domina o que no conoce el oficio entiende muchas veces que un libro se escribe cuando se publica y no. Este libro tiene haciéndose, rehaciéndose desde el 2017. Y es un libro que se trata de todo lo que acontecía cuando yo llegaba de mi país a un país donde estaba trabajando y llegaba al apartamento y cerraba la puerta y no estaban ni mis hijas ni mi esposa, que hoy me acompaña y está conmigo. Para yo no sentir esa soledad, comencé a escribir este libro. Y este libro es un libro de muchas ausencias, de algunos encuentros, pero es un libro que se fue escribiendo solo, como se construyen los poemas. Uno va juntando palabras y esa juntar palabras se va convirtiendo en un texto, y ese texto empieza frente a nuestros ojos a cobrar vida, y esa vida se va apoderando de uno, y en ese apoderamiento de uno con el texto, la palabra también va cobrando vida, y el silencio que uno tiene pues comienza a compartir ese silencio, porque al final sale un libro y hay dos silencios: el silencio de quien lo escribió, pero también el silencio de quien lo lee después. Entonces son dos silencios que se encuentran en ese espacio. Y Tras la Puerta no era más que mi llegada a esos sitios. Y yo, por ejemplo, le leo uno así al azar, dice: el reloj avanza, o retrocede, o simplemente no se mueve. Es sábado, o no lo es. ¿Acaso importa el nombre del día cuando las horas no tienen rostros? Mayo, mayo en las agujas, mayo en las venas del tiempo que sangra tu ausencia, mayo otra vez. Cumpleaños, amada,
pero no hay pastel, ni tu risa, ni tú. Tampoco yo estoy, al menos como debería. Quizá nunca estuve. 3 sillas vacías, o eran 4, o todas son las mismas sillas, vacía de mí, vacía de ti, vacía de todo lo que no ocupa un lugar, una película sin principio, sin fin, se proyecta en la pantalla de adentro, donde no hay espectadores, donde las voces se disuelven antes de formarse, como la lluvia que nunca toca el suelo. Escucho las palabras que no dice, la veo, las toco, pero no está. ¿Y la luna? ¿Qué hace ahí? Se desliza detrás del cristal para no iluminar, sino para existir. Una excusa para no mirar adentro. Es sábado, sin tregua, o quizás no lo es. Los días se disuelven, el siglo no es cielo, no es siglo, es espiral, es una línea, o simplemente nada. El tiempo no es arena, ni agua, ni humo, es lo que queda cuando ya no queda nada, prisionero de la espera, sino del eco de esa espera. Te persigo en cada rincón que no existe, en la sombra que no son sombra, en mí mismo, en lo que nunca fui, entre voces, entre memoria desgastada, entre la nada y la nada otra vez te busco para no encontrarte, sino para seguir buscándote. Porque en la búsqueda lo único que aún queda, la ausencia, no es un vacío, es presencia desbordada, demasiado de lo que no hay. El tiempo no es tiempo, es un pliegue roto, una falla que se repite. El sábado no es sábado, es el día que se tragó a los demás y aún tiene hambre. El reloj avanza, no retrocede, se pliega sobre sí mismo como un papel quemado. El tiempo es una idea que dejamos caer y no supimos recoger. El abismo ya no cae, se extiende como si quisiera ocupar todo el espacio. Es el eco de la gravedad, o tal vez su sombra, cada segundo más pesado que el anterior. No es el tiempo, sino de mí, el hueco que me habita. Las agujas del reloj no son agujas, son cortes, cortes en la tela de lo que fui, de lo que soy. Y en ese cortes te busco para no encontrarte, sino para recordar cómo es perderte. ¿Qué es el tiempo? Una pregunta mal formulada, una puerta que no abre, una promesa que no pidió ser promesa. El sábado sigue siendo sábado. Quizá perdió su nombre, quizá lo perdió todo, o lo perdimos nosotros al no saber nombrar lo que realmente pesa. Y yo tiro sin rumbo, espero sin espera, te busco para no encontrarte, sino para mantener la búsqueda como excusa para no detenerme nunca de buscarte. Y en ese constante espacio de esa casa, donde mi mujer no estaba en su oficio como médico, y yo en esa época estaba en una misión
en un país muy lejano como embajador. Y era un prisionero de mí mismo, de ese vacío, de ese espacio que a veces se desliza tras la puerta y uno no encuentra muchas veces más que hablar con las palabras, con los libros, porque cuando uno tiene más que sus libros y sus espacios, entonces la biblioteca tiene un espacio en uno. La biblioteca respira quieta, sin forma. Los libros cerrados son pausa, vacíos compactos en una geometría suspendida, apilada en el frío de lo inmóvil. Su cuerpo contiene la sombra de lo posible. Si alguno se abriera, no sería más que el eco de un pliegue desvaneciéndose en la nada. Cada libro es una grieta en el ser, una puerta que no se abre hacia el afuera, sino hacia el espacio neutro de lo latente. Entre las páginas, la distancia se estira, el silencio gotea entre las palabras que no han sido, y el tiempo flota, disolviéndose en la ausencia de todo comienzo. El vacío habita entre las líneas como una sombra sin objeto, como un eco mudo que se pliega sobre sí mismo. Las palabras no son más que rastros, huellas mínimas sobre el cristal del silencio. Bailan, pero no tocan el suelo de la voz. El diálogo de los libros cerrados es el gesto de un espacio que se repliega. El tiempo en su inmovilidad se detiene sobre la misma sombra que arrastra. El vacío se confunde con su propio silencio, y en esa fusión lo que queda no es el ser, sino una línea que se borra en un horizonte que nunca llegó a ser horizonte. Y así el libro fue tomando cuerpo, y en esa complicidad entre el papel había un silencio, y ese silencio no es lo que calla, sino lo que se expande, lo que nunca fue dicho, y cada palabra suspendida en el aire cae, pero su sombra sigue de pie, y en esa sombra inmóvil, sin contorno, el universo respira todo lo que sabemos. Quizás no somos sino el eco de una pregunta, el reflejo de lo que aún no hemos visto, una pausa entre dos pensamientos que nunca se encuentran, porque el vacío no es un eco, es un espacio donde las cosas aún no se han atrevido a ser. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas felicidades. Bueno, quiero presentar ahora a Florencia Buenaventura. Ella es de Colombia, y si gustas presentarte brevemente, yo lo pongo. Hola, buenas a todos. Porfa. Así. No, pero con este caso. Okay. Buenas tardes. Y al granizo también, no lo había visto mucho tiempo. Mi nombre, bueno, ya se los dije, es bastante largo. Yo soy psicóloga clínica. No digo esto porque la literatura y la pintura estaban arraigadas desde mi niñez, pero nunca la pude ejercer porque debí salir a trabajar y estudiar muy temprano. Ejercí como psicóloga clínica durante 25 años, y solamente cuando me jubilé me atreví a escribir las primeras trazos y a pintar mis primeros colores en público, porque tenía muchos escondidos detrás de mí y detrás de mi vida, tal vez.
Me atreví a entrar con la obra de Gabriel García Márquez porque mi padre me prestó el libro cuando yo tenía 14 años y la primera vez que lo leí tenía esa edad. Me sorprendió porque tenía mucha similitud con mi familia, que estaba en una decadencia total, entonces me impactó, y luego a los 19, a los 20, a los 21, a los 23, a los 30 inclusive volví a leerlo. Y luego cuando me jubilé volví, lo leí y empecé a pintar los personajes, a darles color, a darles forma. No sabía, simplemente pintaba a Aureliano, pintaba a Úrsula, pintaba a Remedios la Bella, pintaba a Fernanda del Carpio, pintaba a Petra Cotes, pintaba a José Arcadio, a Aureliano José, sin ninguna intención, de alguna manera desordenada, con un colorido que no tenía ninguna pretensión pictórica especial. Era simplemente mi sentimiento el que daba forma y color a esos personajes. Y luego, en un taller de literatura se me ocurrió contar una historia a cada uno, pero una historia inventada por mí, en donde yo creía, de manera atrevida, y ustedes me perdonan, que no había podido contar nuestro gran maestro Gabriel García Márquez. Entonces, a cada una me lo invento como un chisme, como un cuento, pero lo hacía de manera muy, como si yo estuviera con esa Florencia que nunca había podido estar antes. Seguí escribiendo cuentos, seguí escribiendo, dibujando mucho, participaba en varios eventos de la pintura, y por eso este libro es una narrativa gráfica, ¿no? Básicamente, y en cada uno también está la narración escrita que logré encajar en este libro que ahora se llama Mujeres y Hombres en Macondo. Pero pues yo no quiero hablar más de mí, sino que les quiero leer algunos apartes del libro, porque me parece que ellos son los que tienen el protagonismo en este momento y no Florencia. Le agradezco a la CIAR Pigmalión, a Basilio, que lo haya recibido con este gran cariño y con este gran respeto, y además con una edición muy hermosa, un papel hermosísimo que me conmovió. Entonces voy a empezar por el final, porque faltando 10 minutos para mandarle a Verónica, la editora, pues yo le dije, espérate un momentico porque estoy a cargo de hacer un retrato. Y bueno, ahora se los muestro, pero primero les voy a leer por qué hice el retrato. Cuando se murió Gabriel García Márquez, en Cali hubo un titular en el periódico El País que decía: un Jueves Santo, una rosa amarilla en el infierno. Ustedes saben, y aquí tengo presentes, como muchos querían que Gabo estuviera en el infierno. Entonces mi título, uno de los escritos se llama así: un Jueves Santo, una rosa en el infierno. No creo en Dios, pero le tengo miedo, dijo Gabriel García Márquez. Y ahora le digo yo, dicen que está ya con los mortales, o por qué no con los inmortales. Su más grande sacrilegio fue entregarnos letra a letra una obra plagada de laberintos mundanos, escrita siempre de su alma de niño, mago y soñador, pagano, pecador, aventurero de personajes que guiaban sus historias y recuerdos. Muchos mundos rondaban en su cabeza. Él simplemente se afanaba por encontrar la punta que le permitiera jalar aquel interminable carrete enrollado en su memoria, y se inventaba una melodía para que girara sin enredarse, para que saliera a su ritmo, a su tono franco, limpio y transparente, sin explicaciones ni largas ni justificaciones. Sus historias y lo que ellas ocurría en ello simplemente eran eso, historias que fluyen y nacen al borde de la hoja, al tiempo que el movimiento de la tecla se sintonizaba al movimiento del carrete que su prosa iba jalando. Desesperanza, hambre, frío, soledad, embriaguez, risotadas, deseo, pasión, otros de sus grandes pecados. Decide morirse como Úrsula, un Jueves Santo. Mágica realidad que nos llevó de la tierra a uno de los grandes de este siglo,
se fue como el viento de Macondo antes de las 3 de la tarde. En el infierno quedamos todos, mientras oíamos que se nos iba y nos dejaba en ese tiempo terrenal, mientras él se instauraba en esos mundos mágicos. Con su obra hizo de su vida que su vida coexistiera para siempre con la muerte, en un instante mágico y real como una rosa amarilla. 22 de marzo de 2014, Florencia. Y este es el dibujo que le acabé de hacer 10 minutos antes de que Verónica terminara. Muy bien. Realmente creo que Verónica ya se fue, pero le llegó y me dijo, ay, espérenme un momentito. Bueno, ahora no les voy a mostrar todas las gráficas porque pues es bastante complicado. Mejor que compren el libro. Sí. Yo creo. Aquí, por ejemplo, está José Arcadio. Oye, qué maravilla. Aquí está José Arcadio. Vamos a ver si les alcanzo a mostrar algunos otros, si no los incomodo es que me va a pensar que no. Vamos para ti. Estoy para ustedes, bueno, está bien. Yo no he tenido tanta gente para mí. ¿No? Aquí está Aureliano. Ay, Dios. Y bueno, lo que sería si les muestro uno por uno porque creo que los incomodo a todos. Pero les voy a leer el principio del libro que me parece que hace, es bien interesante. Me dicen cuando tengo los minutos. Este es un primer párrafo que le escribí al libro. Estos dos primeros hombres de Macondo, José Arcadio y Aureliano, nombres que a través de toda la estirpe juegan con el destino, que se repetirán siempre a través de la historia, sembrando en cada uno de sus descendientes esa brújula como si fuera una especie de lógica universal. Esa aldea de 300 habitantes donde él, en ese entonces aún nadie había muerto, Macondo. Luego hago una metáfora con los almendros que siempre acompañaron a Macondo y les hago este verso. Yo no soy poeta, por favor, los poetas que me perdonen. Almendros de hojas rotas donde se cuela el viento mientras llora, raíces que se anudan apretándose a la tierra, esperando las lluvias de agosto. Y ahora sí les voy a leer el primer texto que le hice a Úrsula. Úrsula Iguarán, prima de los Buendía, esa mujer que recorre casi toda la historia. Se dice que tenía más de 120 años y que estaba completamente ciega. Como una hormiga, trabaja y guía de manera incansable a toda su estirpe. Resiste todo tipo de circunstancias inverosímiles. No olviden espantar las hormigas y apagar la lámpara y los garbanzos. Alcancé a pensar cómo el polvo le cubriría la casa. Un hormigueo amarillo la asediaría en su brega del zigzag, cargaría con todos los pedazos de nuestra historia de amores, odios, venganzas y pasiones, y a sus agujeros ahí quedaría enterrado ella y todo lo olvidado. Ella gritó en esa cajita: aún estoy viva, esta caja es muy chiquita. Pero ya la insoportable decrepitud la tenía aburrida de estar sentada todo el día repasando los acontecimientos de la vida de los Buendía. La verdad, quería estar como las hormigas, bajo tierra. Dice ella: ¿qué hago? Ya nadie me escucha. Debí morir como un grillito, cantándole a la lluvia, que se había apagado dejando el sopor agonizante este Viernes Santo. Cuando las lluvias empezaron a secar, mi memoria reverdeció como una hierba en el potrero. Ya el viento arrasaba las últimas lluvias. En ese momento lloré. Sabía que tenía que morirme. Arrastré mis pies sobre el resquebrajado suelo. Llegué al baño, levanté la cara frente al espejo. Estaba toda pintorreteada de miles de collares colgados en el cuello. Era una imagen borrosa que se movía superpuesta. Vi un rostro que se difuminaba. Mis rasgos eran trazos que se entrelazaban. Mi rostro reflejaba una imagen derretida, borrada de la misma vida. Allá había a Petronila y a Tranquilina.
todos muy bien sentados esperándome con sus mejores trajes. Ya se siente el viento cálido, ya no tardará en llegar la muerte. Sabía que Fernanda había vestido su mantel holandés para comprar la caja mortuoria. Allá afuera estaban todos alborotados por mí. Sentí entonces mi piel arrugada y áspera como un forro embutido en los huesos, y el soplo había llegado a mi estómago. Uy, carajo, ya llegó la muerte, y yo aquí parada. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a presentar ahora a José Enrique del Monte. Él es de República Dominicana. Primero decir que me siento muy a gusto de estar aquí en este local de Seattle Pigmalión, porque yo he estado ligado a este editorial desde 2015, cuando Basilio y Raquel tenían esta empresa en su casa, en su apartamento, y he visto cómo ha ido creciendo tanto en lo físico como en la producción literaria y en el apoyo que Basilio hace a los jóvenes escritores y también a los más experimentados. Estar en Seattle Pigmalión es estar entre familia, estar acogido, estar protegido, y yo vuelvo a publicar con Seattle Pigmalión y me siento muy honrado de pertenecer a este equipo editorial, y sigo felicitando la iniciativa y el trabajo que hacen el equipo completo. Bueno, yo realmente soy arquitecto de profesión, dedicado a todo lo que es el mundo de la arquitectura, y en particular dentro de mis especialidades está la conservación de monumentos, de bienes históricos. Ustedes saben que yo resido en Santo Domingo, que fue la primera ciudad europea hecha en América, y ahí se conservan una cantidad de edificios que son emblemáticos, importantes para la cultura occidental y para la historia de la misma arquitectura. Entonces, bueno, desde que estaba en la carrera me apasionaba la historia no contada de los edificios y la capacidad que tienen de permanecer, de perdurar. Y entonces comencé a trabajar con ese tema de la memoria, con ese tema de perdurar en las cosas. Y yo entendía que la arquitectura era el elemento físico representante de la humanidad que más permanecía. Pero en el tiempo me di cuenta que sí lo tiene, pero hay algo que es más allá, más poderoso que la propia arquitectura, y es la palabra. Entonces yo andaba buscando la poesía desde muy joven, primero como todo el mundo a través de la pérdida del miedo cuando uno quería acercarse a las muchachas bonitas del curso y todas esas cosas. Entonces venían los papelitos y esas cosas. Y uno entonces leía muchísima poesía, pero nunca tenía el plan de ser escritor de poesía, mucho menos. Hasta que, bueno, la poesía me traicionó y comenzó a salir. Y entonces ahí comenzaron las publicaciones, y después que ya sentí que estaba metido en ese mundo, entonces, bueno, lo tomé en serio, y como escritor, no como hobby, y dediqué estudios a la literatura. Entonces finalmente terminé con un doctorado en lingüística que no tiene nada que ver con arquitectura. Cuando entré al aula, todos me miraban rarísimo, que hubo un arquitecto estudiando lingüística, y nada, y lo disfruté muchísimo, y ahora estoy más metido que nunca. De manera que nada, volver a Madrid y volver a estar en este escenario es motivo de mucha satisfacción, y quiero compartirle algunos de los últimos trabajos que he hecho con Seattle Pigmalión en el libro La Palabra Más Larga. Hay un poema que abre el poemario que se llama Islar. Yo, por el derecho a ondular bajo palabra, te acuso a ti de verter el mar en las fauces de las nutrias, de apisonar palmeras moribundas, de azuzar tormentas, de robar ternezas a las algas. Tienes derecho a guiñarle un ojo a las gaviotas, a esculpirle tus odios a los nardos, a eliminar los gerundios de tu carne, a rasgarle las sienes a los sabios. Y ahora en adelante, digo, todo lo que sueñes será plagiado en tu contra, y podrás ser condenado a repetir un verso libre, ya que las tortugas desoben en tu voz. Un trozo de Saturno. ¿Cómo meter la niebla en un frasco de poros disecados?
Una vez vertí en él un trozo de Saturno, ¿recuerdas? También un duende que me pedía protección. ¿Cómo saber cuánta niebla será feliz allí durante un año, o hasta el día en que se escuche su voz labiodental? Niebla en sus manos, insustancial y poderosa. ¿Cómo saber si vibra cuando desciendo a tu nombre? Diálogo de algas. El alga me contó, será en solsticio, no te aflijas. Aún queda azul en la fosa de Milwaukee, y la palabra grieta recordó su infancia. Vi a la madre amamantarlos, uno a cada lado del uso. Pliegan su boca 1000 veces hasta la hora en que se evapora el malva. Las medusas compran azúcar en la costa. Mantener la transparencia, comentan. ¿Qué es lo dulce?, preguntan las sirenas. Aún no sé. Estas cosas me las dijo el alga y me prometió volver a repetirlas. Y un último. Primero de abril. Asombra la sombra sola en la pared de enfrente. Se mueve cuando le hablo. No distingo si es mía o de aquel hombre doblado hacia una hoja parecida a un vuelco de luz. Cae el cielo con dos extraños sucesos que podrían estar en el pasado. Cosas posibles, digo. En duda queda si continuar o esperar el vuelo del pájaro que mira a todos lados. También dudoso sobre mi cara no común, dice. Bajo sus alas el peso del agua y en su garganta la sed de otras tormentas. Giro hacia el lado del charco que sigue creciendo. El pájaro se va sin saber si ya nos conocíamos. Sé que sí. Estuvimos en aquel aguacero denso de un 1 de abril. Él convertido en mano abierta. Yo era una sombra silenciosa en la pared. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar lugar a la segunda mesa. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.